12 datos importantes de la educación en el México prehispánico. ¿Sabías que desde la infancia los niños y las niñas se dedicaban a colaborar también en las actividades? En el caso de las niñas, se dedicaban a hilar, tejer y moler, y los niños a la pesca y a la agricultura. Existían personas llamadas ayos y ayas que se encargaban del cuidado y guiar a los hijos de los nobles, es decir, que les decían cómo comportarse, cómo actuar cuando salían a las calles. Eran obligados a acostarse en tierra mojada, eran golpeados con palos, con piedras, incluso había castigos tan severos que era como ponerle las manos en las brasas. Estos se acrecentaban más en instituciones como era el Calmecac. Pretendían formar al alumno con mayor disciplina, así que eran más exigentes. En las instituciones de Tepozcali era solamente para los plebeyos. Las actividades que realizaban eran militares, lo cual hacía que los plebeyos fueran un poco bruscos o más que nada vulgares en su forma de expresar. La persona que los enseñaba era un guerrero veterano. En la institución del Calmecac se preparaban a los nobles. Estos iban a desempeñar cargos en el gobierno o en el sacerdocio. Esta institución tenían castigos severos y no podían ver a sus familiares. Entre sus tareas se encontraban el recoger leña, ramas y espinas para los autosacrificios. Los estudiantes tenían que interpretar 3 libros. Entre ellos se encontraba el Tonalanal, el Cihuanal y el libro de los sueños. Se transmitía de generación en generación, era enseñado por los padres. Se enseñaba el oficio del plumaje, la cerámica y la elaboración de códices, y también la pintura. Los padres esperaban que ellos aprendieran su oficio y lo decían así: rostro, corazón y oficio de artista. Al maestro se le concebía en la cultura azteca como una frase que traducida al español significa el que educa, el que enseña, el que transmite, el que destapa las orejas y el que en su boca tiene el agua fría y la ortiga. Esto quiere decir que al maestro se le veía como una guía, como un acompañante que en el camino del estudiante iba guiándolo en todo lo que él realizara. A su vez, las palabras de agua fría y la ortiga hacen referencia a los castigos que éste podía infligir hacia él si es que tenía un aprendizaje malo o no muy satisfactorio. En el caso de las plebeyas se limitaba a las tareas de hogar, que era tejer, barrer, el cuidado de los niños y la cocina. En el caso de las mujeres nobles, acudían a Ixpulcali. Era una casa de doncellas que se encargaba de convertir en sacerdotisas. Aprendían arte, autosacrificios y lucha recatada. La danza y el canto eran de suma importancia. En esta se reunían los plebeyos y los nobles. Se congregaban al atardecer en las plazas y bailaban y cantaban. La escuela de canto se llamaba Cuicali. O sea que eran como sus tardeadas. Exactamente. En la educación prehispánica, lo más relevante que se enseñaba era el arte de la guerra y la retórica, porque se enseñaba desde cómo sostener el escudo, cómo se combatía y cómo se paraban las flechas. En el caso de la retórica, se les impartían discursos para las masas y los guerreros y otros sucesos importantes como lo es las bodas y el embarazo. Los valores que se promovían eran la honestidad, era una actitud recatada, el respeto hacia los semejantes y hacia la naturaleza, y se castigaba la holgazanería. Después de la conquista, tanto nobles como plebeyos se les impartió la educación religiosa y a los niños se les enseñó el catecismo. Más tarde se abrió una escuela en Tlatelolco dirigida por franciscanos, donde se les enseñaba filosofía, arte y oficio. También conocieron profundamente a Cicerón y Aristóteles y tradujeron a Esopo y algunos pasajes del Evangelio, que formaron parte de la cultura novohispana y que hoy también forma parte de nuestra cultura nacional.
Chicos, recuerden, nosotros somos History Chavos. Esperamos que esta información haya sido de su agrado y por favor no olviden darle like y suscribirse a la página. Y por último tenemos una pregunta para ustedes respecto al tema que vimos hoy. La pregunta es, ¿en qué medida influye la educación prehispánica en la educación del México actual? Esperamos sus respuestas en los comentarios.